Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían de hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Antonio Abad. Él es conocido como el padre del monaquismo. Él vivió en el siglo III, alrededor del año 251, y lo que hizo fue tener esa experiencia, ese contacto con la palabra de Dios. Muchos santos, queridos hermanos, cuando han tenido ese contacto con la palabra de Dios, pero con un corazón realmente dispuesto a querer escuchar y conocer la verdad o saber o dejarse hablar por el Señor, pues el Señor les ha impulsado, les ha empujado a hacer cosas realmente increíbles. No increíbles por el hecho de que les dé cualidades especiales o específicas, sino increíbles en el sentido que en el fondo vemos cómo Dios actúa a través de ellos para darnos a conocer algo tan hermoso. Y entonces San Antonio Abad lo que hizo fue entrar en la palabra y se encontró con el pasaje del joven rico. Para quienes no recuerden o conozcan el pasaje del joven rico, fue aquel joven que le decía a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesucristo le decía: cumple los mandamientos, y le daba un elenco de cuáles eran los mandamientos que tenía que cumplir. Pero el joven le decía: pero todo eso lo he hecho desde pequeño. Y Jesucristo le decía: una cosa te hace falta. Vas, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego sígueme, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y el joven, porque era rico y tenía muchos bienes materiales, ya se fue triste de la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces San Antonio Abad, cuando leyó este pasaje del Evangelio que decía: vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, él se lo agarró muy a pecho e hizo exactamente lo que decía la palabra. Agarró todos sus bienes, vendió todos sus bienes, le dio el dinero a los pobres y después se fue para el desierto. Y ahí en el desierto empezó un poquito a hacer una reflexión más profunda sobre Jesucristo, a confiar en la divina providencia, y por eso nosotros le consideramos en la iglesia el padre del monaquismo. Nosotros, queridos hermanos, al ver este gran ejemplo que nos deja San Antonio Abad, podemos ir viendo también cómo cuando se abandona en los brazos del Señor, Dios jamás desampara. Yo creo que también cada uno de nosotros que confiamos y creemos, y a veces que tenemos una devoción hacia la divina providencia, sabemos que el Señor nunca nos deja solos y que siempre nos da algo para llevar el camino y reconfirmar, ¿no?, de que Él está con nosotros. Y es bien interesante, queridos hermanos, ir viendo la interpretación de la fe. Todos nosotros que estamos dotados de razón podemos interpretar algunas situaciones. A veces las interpretamos correctamente, a veces las interpretamos incorrectamente, ¿verdad? Y hoy vemos cómo los discípulos y Jesucristo iban cruzando los sembrados. Los discípulos pues tenían un poco de hambre, iban arrancando las espigas, se comían las semillas también como para saciar un poco el hambre que tenían. Y entonces no hace falta quien critique, no hace falta quien esté murmurando en contra de ellos, no hace falta quien esté también ahí como aquella espinita, ¿no?, que cuando nosotros vamos caminando se nos mete en el pie, o aquel zancudo que siempre anda rondando por nuestros oídos y que quiere picarnos para sacar la sangre. Y entonces vemos a los fariseos que empiezan a criticar este hecho, ¿verdad? Empiezan a criticar. Los fariseos no conocen para absolutamente nada lo que viene detrás de eso, sino que ellos no saben si los discípulos tienen hambre, si han tenido que comer, si qué les ha pasado, por qué están haciendo eso, sino que duramente empiezan y dicen por qué lo están haciendo,
algo que realmente está prohibido, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, pues por no explicarles en ese momento, miren, nosotros tenemos hambre, yo les di permiso, yo les dije que hicieran esto, sino que dice, bueno, ¿y acaso ustedes no se acuerdan qué es lo que hizo el rey David? A quien alaban, a quien no critican, por de quien no murmuran, sino que lo consideran como el mejor rey, también hizo esto, ¿verdad? ¿Por qué a David no lo criticaron y ahora sí están criticando, sí están murmurando? Queridos hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a aprender en la vida es que no todos van a quedar contentos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, pero en el fondo nosotros cuando vemos ese tipo de situaciones no tenemos que meternos a interpretar, sino a pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría para saber actuar en este momento frente a la situación que yo me encuentro, y actuando en el nombre del Señor, pero no en nombre propio, no queriendo interpretar lo que Dios quiere que hagamos en el mundo, sino realmente dejando que la sabiduría, el Espíritu del Señor dicte nuestro camino. Nos daremos cuenta que las críticas, las murmuraciones, los juicios que otras personas nos podrán hacer, en realidad son simple y sencillamente no fundados, ¿verdad? No fundados, y que lo hacen solamente en aras de querer criticar. Recemos también por esto, queridos hermanos, recemos también por las personas que se dedican mucho a criticar, a murmurar, a querer atacar a los demás, y sobre todo aquellos que atacan duramente a la iglesia. Sabemos que la iglesia jamás se va a caer porque su cabeza es Cristo, pero también eso afecta el corazón humano. Entonces, pidámosle a Dios Todopoderoso que siempre ayude a sanar nuestros corazones de todo resentimiento, de crítica, de murmuración. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.